Buenas tardes, bienvenidos todos al Colegio Notarial de Madrid. Retomamos hoy nuestros lunes de actualidad. Este año, bajo el lema "Nada es una misma cosa", frase que hemos tomado prestada de Virginia Woolf. Y retomamos con muchísima ilusión los lunes de actualidad, este foro que ha sido tan bien acogido, que tanto éxito tuvo el año pasado por la imparcialidad y el rigor con el que se han tratado las materias de actualidad. Y el éxito se debe fundamentalmente a los ponentes que han intervenido. Son auténticos referentes en las materias que íbamos tratando. Y hoy no es una excepción. Hoy tenemos un lujo de ponentes. Sentimos mucho que Juan Pablo Riesgo no haya podido asistir y quiero volver a agradecer a nuestras ponentes que participen en esta sesión, que además ha generado muchísimo entusiasmo, yo lo sé, entre las ponentes, y sé también que entre ustedes ha generado muchísimo interés y entusiasmo. No necesitan moderador, no necesitan presentador, son de sobra conocidas. Yo voy a hacer una pequeña, muy breve presentación, pero por pura cortesía. Y también pido disculpas porque hemos tenido que resumir mucho el currículum de cada una. Si lo leyera extensamente, agotábamos de sobra el tiempo que tenemos hoy. Y además tiene que haber después tiempo para un coloquio. Sí que empezaré haciendo una pequeña presentación de cada una, y como tenemos muchos temas a tratar y yo sé que les interesa más escucharles a ellas que a mí, voy a comenzar con una pregunta muy abierta que coincide con el título de nuestra sesión: liderazgo femenino o mujeres líderes. Y comenzamos con Alejandra Kindelan, y como he dicho voy a hacer una breve presentación. Es presidenta y consejera delegada de la Asociación Española de Banca AEB y presidenta de la Fundación AEB. Vicepresidenta ejecutiva de Business en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en la Junta Asesora de la Industria de la OCDE. Además, es miembro del Instituto de Estudios Económicos, del Patronato de la Fundación de Estudios Financieros y del Observatorio de la Escuela de Organización Industrial. Hasta su nombramiento en la AEB fue responsable del Servicio de Estudios Public Policy y Relaciones Institucionales de Banco Santander y consejera de la entidad de financiación al consumo del Santander en Europa. Anteriormente también fue miembro del Consejo de Santander en Argentina. Ha presidido el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Federación Bancaria Europea y ha sido miembro del Comité de Dirección de Regulación Efectiva del Instituto de Finanzas Internacionales. Ha trabajado como consultora para el Banco Mundial y formó parte del Departamento de Estudios de Banco Central Hispano como analista de Economía Internacional. Y hay mucho más, pero como he dicho, resumo. Entonces, Alejandra, lo que decía, ¿liderazgo femenino o mujeres líderes? Bueno, lo primero, agradecer la invitación a estar aquí hoy en este lugar tan bonito y lleno de personas que tenéis una función tan relevante para nuestra sociedad y para nuestra economía. Hemos estado hablando de muchas de las cosas que estáis haciendo, ¿no? como colegio, y la verdad que bueno, es un orgullo también, yo creo, desde la banca agradeceros el trabajo conjunto que hacemos en muchas causas comunes. Liderazgo femenino o mujeres líderes, las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que es importante, y a mí me hace sentir especialmente orgullosa ver, ¿no?, mujeres líderes que son referentes, que yo creo que reflejan y viven esas cualidades que podemos aportar las mujeres, o esas sensibilidades que normalmente tendemos quizás a tener un sesgo hacia determinadas sensibilidades, determinadas formas de hacer, que no siempre esto es categórico, no siempre es que las mujeres pensemos de una manera y tengamos unas sensibilidades y los hombres otras, pero sí que hay ciertas tendencias o sesgos, y creo que eso es muy bueno que lo aportemos, ¿no? y que sean complementarias y nos complementemos todos, hombres y mujeres, en nuestras formas de hacer, y no solo hombres y mujeres, o sea, todo tipo de diversidad, ¿no? Entonces, bueno, la mujer líder creo que es importante en la medida en que es referente, pero liderazgo femenino es mucho más que una mujer líder, ¿no?, en mi opinión. O sea, esto no va solo de poner mujeres a la cabeza de departamentos o de organizaciones o de países, esto va de que esas cualidades, de la diversidad de enfoques, de la diversidad de sensibilidades, de la diversidad de formas de hacer, ¿no?
y yo sí creemos que somos, en fin, que aportamos de manera diferencial, ¿no?, esas cualidades, pues yo creo que es bueno que esas formas de gestión y esas sensibilidades vayan permeando, vayan calando en toda la organización, con lo cual yo te diría las dos cosas, sin duda, en mi opinión. Y bueno, aquí, en fin, lo dejo ahí, para luego sigo, porque tengo más cosas en la cabeza, pero lo dejo ahí. Pues muchas gracias, muy claro y me parece además muy preciso, y creo que estamos todas de acuerdo. María Benjumea, buenas tardes también, es fundadora y CEO de Spain Startup y de South Summit y vicepresidenta de SECOT, la Asociación de Seniors para la Cooperación Técnica. Desde el comienzo de su carrera profesional ha estado siempre ligada al desarrollo de proyectos empresariales. Creó el Círculo de Progreso, que posteriormente se transforma en Infoempleo, convirtiéndolo en el portal líder en la búsqueda de empleo en España. Y finalmente, en 2012, funda Spain Startup, compañía a la que dedica en la actualidad la mayor parte de su tiempo e ilusión. Spain Startup nace fruto de su dilatada experiencia como emprendedora y empresaria y tiene como principal objetivo impulsar el emprendimiento y la innovación. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones y cuenta, entre otros, con el Premio Clara Campo Amor del Ayuntamiento de Madrid, el Premio Empresaria del Año de la Asociación Española de Mujeres Empresarias. Entonces, dinos, María, ¿a ti qué te parece esa pregunta abierta que he hecho? Bueno, yo lo primero me sumo a las palabras de agradecimiento y que es un honor y un placer estar en una casa como esta y con unos colegiados tan increíbles y que tanto nos aportáis, y además tener la suerte de tener una gran amiga mía entre vosotros ahora mismo aquí, que es Charo Algora, ¿no? Es un honor estar aquí realmente. Y la verdad es que... ¿Funciona? Sí, no lo encendí. Yo te vi que estabas enredando ahí y pensé que lo habías encendido. ¿Ahora? Ya está. Ahora ya sí. ¿Me habéis oído? Sí. Bueno, es que con esta sala tan estupenda es que estoy segura que sin micrófono ya se oye fenomenal. Y por otra parte también me sumo a las palabras de Alejandra, ¿no?, en relación con el liderazgo femenino y también con el contexto de mujeres líderes, ¿no? Yo que claramente soy la más joven de entre las cuatro y voy para los 70, me considero una absoluta privilegiada, porque es que nos ha tocado, a mí personalmente, me ha tocado vivir la transformación completa de la mujer, y creo que desde hace ya un tiempo, pero desde luego hoy día, tenemos todas las oportunidades a nuestro alcance, ¿no? Entonces es una maravilla ver todas las mujeres líderes que hay. Yo coincido plenamente de que somos diferentes, es decir, biológicamente somos diferentes y por tanto aportamos, no es ni mejor ni peor, es simplemente esa diversidad que claramente aporta muchísimo valor y por tanto pues las mujeres, que existan mujeres líderes es clave, igual que existan hombres o que exista cualquier tipo de diversidad, es verdaderamente muy importante. Hoy día las hay, necesitamos que haya muchas más, y el liderazgo femenino pues depende de las personas, pero claramente estoy de acuerdo, tenemos unas características diferentes que seguro que a lo largo de la conversación van saliendo, ¿no? Pero es complementario y esa es la gran maravilla que nos sucede hoy día, ¿no? El contexto de diversidad. La única cosa, y simplemente lo apunto, que me preocupa es que todos estos temas no se lleven a extremos que creo que son, con todo lo bueno que nos está aportando, pueden ser perjudiciales, ¿no? Y pueden hacer daño. Pero realmente las maravillas que ofrece la diversidad son totales, y creo que el camino que se ha conseguido en tan poco tiempo, que es muy importante que lo tengamos en nuestra cabeza, es alucinante, ¿no? Gracias, María. Realmente. Y además es que es cierto lo que estás diciendo, sí, complementarios, y que no se lleve a extremos nada, que es lo que al final puede generar rechazos. Claro. Tenemos muchas cosas que tratar y se va viendo, como yo decía, ponentes de lujo. Y por último, Marta Elvira, también muchas gracias por venir hoy aquí. Un honor. Marta es titular de la Cátedra de la Empresa Familiar de IES y profesora de los departamentos de Dirección de Personas en las organizaciones y de Dirección Estratégica.
Antes de incorporarse a IES, trabajó como directora académica en Lexington College en Chicago y fue profesora en la Universidad de California y en el Instituto Europeo de Administración de Negocios en Francia. Ha sido investigadora visitante en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en la Escuela de Negocios de MIT y de UCLA. Es editora de 3 libros, autora de varias publicaciones académicas ampliamente citadas en sus temas de investigación y ha sido galardonada en diversas ocasiones por sus aportaciones al mundo académico y también por su actividad docente. Es miembro del jurado Princesa de Asturias de Ciencias Sociales durante la última década. En IES trabaja como docente en todos los programas de grado, incluido el doctorado y Executive MBA, además de impartir clases en los programas de Executive Education. También trabaja como consultora e imparte clases a escala internacional sobre desarrollo del liderazgo, diversidad y gestión del talento, además de asesorar en el rediseño estratégico de la remuneración, los incentivos y la resolución de problemas interculturales. Y te hago la misma pregunta, Marta. ¿A ti qué te parece? Pues yo contesto igual que el resto, con mucho agradecimiento por el honor de haber sido invitada aquí y de participar en un foro del que puedo aprender tanto. Soy profesora, profeso aprender, ¿no? Y me apasiona también lo que hago. Y me tentaba empezar esta falsa disyuntiva con una palabra que, para situarnos un poco en el mundo real, es un titular, más bien un título, de una película que ha pegado mucho en el mundo real este verano. ¿A alguien se le ocurre la palabra? ¿Una película? Barbie. Precisamente porque puede generar diálogo y pensar, ¿no? Nos guste, no nos guste, la realidad es que te lleva a pensar. Yo nunca he tenido una Barbie en transparencia absoluta, ¿no? Pero nos hace pensar un poco en esa película, en esta falsa disyuntiva, volviendo a la pregunta, ¿no? Si ¿alguien la ha visto? Entiendo que algunos la habéis visto, ¿no? Nos puede gustar más o menos, pero tiene de fondo el debate de la estereotípica versus las otras Barbies, que hay cientos de modelos de lo que se ha hecho. Y que, como apuntaban las predecesoras en esta mesa redonda, por un lado hemos avanzado muchísimo durante este periodo y a la vez no podemos quedarnos satisfechos con donde hemos llegado, ¿no? Entonces, más bien lo que se puede ver a veces es que la presidenta Barbie, voy a usar este ejemplo, pero simplemente por una nota de humor, ¿eh? Son las 7 de la tarde, no sé vosotras, pero ya a estas horas un poco de ligereza, ¿no? La Barbie estereotípica quizá es lo que hay en la mente de algunas personas, digo en el mundo real, versus la Barbie presidenta, doctora, cirujana, etc., ¿no? Eso todavía puede que esa película represente y cómo ha pegado durante este verano, a mí me ha hecho pensar. Lo que digo, puede gustar o no, pero ayuda a pensar. Respecto a mujeres líderes y liderazgo femenino, pues ya se ha apuntado, ¿no? Cada vez hay más mujeres, lo cual no quiere decir que no haya bastante falta de visibilidad. O sea, la paradoja que se da, ¿no? Vemos muchas más mujeres en posiciones de liderazgo, a la vez quizá menos visibles. Y os voy a decir un ejemplo. Yo tengo la cátedra de empresa familiar y es un entorno donde la mujer creo que a menudo ha tenido titularidad. Quizá no en el sentido formal, legal, sí en el sentido de autoridad titular dentro de una empresa familiar donde ha sido el punto de referencia para ayudar la unidad familiar mientras otros gestionaban el éxito empresarial, que para mí dice mucho, ¿no? Quizá lo que ese trabajo invisible es parte de ese liderazgo que a veces es menos reconocido. Ahora está la parte de liderazgo, mujeres líderes, pero también el estilo de liderazgo, y uno de los temas que podemos entrar más a fondo luego es esta quizá capacidad de colaboración que beneficia a todos si sabemos aportar conjuntamente, ¿no? Está bastante demostrado la habilidad. También es cierto que las mujeres que vemos en posiciones de liderazgo tienden a estar sobrecualificadas respecto a sus pares masculinos en muchas veces, y es algo que podemos considerar porque esa necesidad de
sobrecalificación. Y luego estos son medias, siempre hay excepciones que podemos obviamente encontrar, pero esto era como afrontaba yo la disyuntiva. Muy bien, además generando muchas cuestiones que tenemos para que tratar. Seguir la conversación. Habéis coincidido las tres, y todos lo sabemos, que ha habido un gran recorrido hasta llegar donde estamos ahora. Y entonces sí que nos podríamos plantear un poco una mirada hacia el pasado, porque vamos a hablar de la situación en la que nos encontramos y de los hitos, objetivos que quedan pendientes. Pero, ¿qué nos podríamos plantear? ¿Cuál ha sido el camino de las empresas en el establecimiento de estas medidas que tienen como finalidad activar el liderazgo femenino? Sabiendo que siempre esta tarde vamos a tener como ejes tanto la gran empresa como la pequeña, la mediana empresa, vamos a distinguir entre las directivas, las emprendedoras, que no es lo mismo, y distintos espacios sectoriales. Y también podemos distinguir el ámbito nacional e internacional. Pero me gustaría saber qué consideráis vosotras como hitos en ese camino hasta donde hemos llegado y pensar también qué objetivos quedan todavía pendientes. Comienza Alejandra, venga. Como queráis, bien, muchas gracias. Bueno, yo te diría, yo creo que ha habido un empuje normativo, y eso es así, y ese empuje normativo funciona como un acelerador de cambios, ¿no? Al final nosotros, bueno, las empresas cotizadas tienen recomendaciones de la CNMV en cuanto al peso de mujeres en los consejos, etcétera, y yo creo que todo eso ayuda y acelera, o sea, posiblemente lo que se hubiera hecho de manera natural, pues se ha hecho de manera más rápida con estas recomendaciones y estas obligaciones de transparencia que además tienen sobre todo las grandes empresas, pero que luego yo creo que eso va también calando hacia abajo. Es importante lo que nos recuerdas, que tenemos ahí, ¿no?, que pensar en todo digamos, el ecosistema empresarial que tenemos, que hay grandes y pequeñas. Pero todo esto tiene que acompañar o funcionar en paralelo, todo el empuje normativo, a la eliminación de barreras. O sea, al final hay barreras sociales, culturales, laborales, de todo tipo que se tienen que gestionar y se tienen que seguir gestionando. Yo sí te diría que lo que yo veo en nuestro sector, en la banca, desde luego, es ya el cumplimiento normativo está ahí, desde luego en las grandes entidades el 40% en los consejos se ha alcanzado, en algunas por encima, en otras un poquito por debajo, pero vamos, en media estamos en el 40%, yo creo que el reto es conseguir bueno, ratios parecidos en los niveles de dirección, ¿no? Ahí es donde nos cuesta más y posiblemente la profesora tendrá más datos sobre esto, pero en nuestro sector es lo que vemos, ¿no? Va llegando de manera natural. Es verdad que, bueno, en el 87 el 19% de la fuerza laboral de los bancos eran mujeres y hoy es el 52%, con lo cual, bueno, tenemos un legado, digamos, ¿no?, y quizás esa brecha de antigüedad de la que luego podemos hablar más masculina, pero la realidad de hoy es una realidad paritaria. Ahora, hay que ir asegurándonos, ¿no?, de que esas mujeres van llegando también a funciones de dirección. Aquí yo creo que hay que trabajar en tres ejes, ¿no?, que es como una es las políticas internas, ¿no?, de asegurar que hay estructuras de captación de talento, de desarrollo de talento, de formación del talento, para que eso sea así, que las empresas vayan primero identificando y segundo, iba a decir colocando, que es una palabra muy fea, pero situando el talento, ¿no?, para que de verdad se generen esas estructuras más paritarias. Pero otro es el ámbito de la conciliación. Aquí yo creo que se ha mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años. Yo, desde luego, cuando empecé a trabajar no se hablaba de conciliación, no se hablaba, ahí salíamos todos a las 1000, en fin, y no se hablaba de esto, y ahora se habla y además hay herramientas que no teníamos tampoco en mi época. Cuando yo empecé a trabajar esto no existía, el iPad no te llevas a casa los 4 emails o el trabajo que te toca hacer en casa ahora, o las reuniones que puedas conectarte mientras que si tienes una cita médica por la mañana, lo que sea, en fin, ya lo que sabemos todos, yo creo que eso no hace falta ni recordarlo, ¿no? Pero tenemos instrumentos y tenemos una mentalidad, una conciencia que yo creo que ha ido a más además después del COVID. El COVID en eso nos ha ayudado a normalizar determinadas cosas, con lo cual el mundo de la estructura organizativa de las empresas, el mundo de la conciencia
conciliación fundamental. Y en tercer lugar, que yo creo que es muy importante, es la confianza de las propias mujeres, los referentes que hablábamos, el mentoring, la formación, bueno, hablabas de la sobrecualificación que decías tú, ¿no? El síndrome del impostor que tenemos o de la impostora que tenemos más las mujeres, bueno, todo eso cuestionárnoslo, trabajarlo, darles herramientas a las jóvenes y a las no tan jóvenes, ¿no? Para que tengan confianza de asumir esos puestos de mayor responsabilidad y más liderazgo. Y con eso, pues yo creo que iremos llegando. Las métricas, desde luego en el sector, todos los bancos tienen también objetivos, ¿no? de llegar a tener más mujeres en puestos de dirección y se están esforzando un montón. O sea que yo lo que sí creo es que ha habido, vamos, que están en ello, están los temas identificados y se está trabajando mucho. Ya tú también nos decías que además lo has vivido, ¿no? Sí, lo he vivido y, bueno, primero estoy completamente de acuerdo con Alejandra de que, desde luego, el marco normativo en las empresas, no solamente en las empresas, a nivel político, es decir, las directrices por todas partes son: esto tiene que cambiar, hay que adaptar las estructuras y además tenemos que conseguir que cada vez la mujer crezca más, esté en posiciones mejores, más elevadas, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, y voy introduciendo uno de los temas que me preocupan, es en las grandes compañías, porque además si vamos comparando los niveles de compañías, vamos viendo las diferencias. Cuanto más grande la compañía, más porcentaje de mujeres tenemos, tanto en los consejos como a niveles directivos, etcétera, etcétera. Estos porcentajes van bajando y luego también se ha planteado el tema de los diferentes niveles, ¿no? Pero cuando digo que me empieza a preocupar es mi mundo, el mundo que yo vivo en este momento, es un mundo de conexión entre las diferentes tipologías de compañías enfocados en la innovación y además con la startup como de alguna manera el protagonista, porque es la empresa joven, emergente, muy rápida, muy innovadora, que cualquier tipo de compañía necesita trabajar de la mano. Y voy a dar datos, porque aquí no dependemos de nadie. Yo toda mi vida me la he montado por mi cuenta. No dependemos de nadie. Empezamos a hacer estudios sobre este tema, empezamos en el 12, en el 13 ya empezamos a analizar los datos. Pedí que me revisaran de verdad el análisis de los datos porque me decían que solo el 19% de las startups, de las fundadoras que se presentaban a la competición eran mujeres. Digo, no puede ser, pero si aquí no lo montamos nosotros, ¿de quién dependemos? Me lo revisaron 20 veces hasta que me dijeron, cállate ya. Del 13 hasta ahora, solamente un año pasamos al 22. Hemos ido variando del 20 al 19, al 21, al 20, al 20, al 20, al 20. Una cosa como, pero ojo, esto no es España, esto es en general. Y puede ser que esto pase, unos años a lo mejor Norteamérica eleva un poquito su porcentaje, otras veces baja. Por ejemplo, si comparamos España con el resto de Europa, claramente España es mejor. Este último año estábamos en un 20% de mujeres fundadoras frente a un 17% del resto de Europa. Un poco más, curiosamente, en Latinoamérica y en África, es decir, depende, pero estamos en torno a un 20, entre un 18 y un 22 como mucho nos diferencia las grandes regiones. ¿A mí qué me dice esto? A mí me dice que a pesar de todas las directrices que vemos, este último gobierno ya las directrices son todas, empezando dando ejemplo por el propio gobierno, en donde ahora menos, pero al principio había una clara mayoría de mujeres que de hombres en el gobierno. Las directrices hacia las empresas son alucinantes. En próximas semanas vamos a presentar el mapa del emprendimiento. Yo termino siempre la presentación del mapa del emprendimiento planteando lo mismo. ¿Qué podemos hacer para convencer a las mujeres de que de verdad merece la pena? Voy a dar varios datos adicionales. Dentro de todo este análisis, analizamos también las startups que están formadas solo por hombres, las que tienen una composición dentro de sus fundadores que es mixta, las que están formadas únicamente por mujeres. Las que están formadas únicamente por hombres, el CEO es hombre. Las que están formadas mixto es el 80-20 que ya conocemos. El 80% son hombres, el 20% son mujeres. Pero ojo al dato. Las que están formadas únicamente por mujeres,
el 28% de los CEOs son hombres. Entonces, sigo añadiendo temas. Como yo soy mujer y soy del 54, ya digo que soy la más joven y que la juventud se lleva aquí. Claro que sí. Entonces, soy del 54, a mí cuando yo nací, porque me dices, tienes recorrido, efectivamente, a mí me enseñaron para casarme y tener hijos. Es decir, a mi hermana, tengo mucha suerte, porque yo soy del 54, mi hermana, que es del 42, no le dejaron hacer el bachillerato. Es decir, todas estas cosas es muy importante que las tengamos en la cabeza. No le dejaron hacer el bachillerato, se tenía que preparar para otra cosa. Yo fui a la universidad, yo creo que es el momento en donde se corta, empezamos a ir las mujeres masivamente a la universidad y ahí empieza a reducirse la natalidad. Bueno, pues llegamos, yo entonces en el boom de Internet, que he tenido la suerte también de vivirlo, en el año 2003 yo no entendía nada, porque como yo era mujer, había montado mi compañía, estaba en una compañía tecnológica de Internet, yo hacía lo que quería. Y además, como tengo la suerte, que tampoco me importa si me dicen alguna cosa de estas, que creo que es importante quitar leña a las cosas. Oye, si te dicen un piropo, qué suerte, yo también se lo digo a los hombres. Y además creo que es buenísimo para cuando hay un momento de tensión en una conversación, decir algo que de pronto, una cosa simpática, no me preocupa lo más mínimo, ¿no? Entonces, de verdad no lo entendía todo el tema del techo de cristal, las diferencias retributivas. Entonces, he tenido la suerte siempre de montármelo por mi cuenta. Hicimos un estudio verdaderamente enriquecedor, que era Mujer y Empleo, Opciones y Decisiones. Nosotros no queríamos número, era un 3%, lo que en ese momento había de mujeres en puestos de maximísima responsabilidad y representación. Por tanto, lo que hicimos fue un estudio cualitativo. Entrevistamos a 150 mujeres de máximas posiciones, a otras tantas en mandos intermedios, que es como tú muy bien dices, en España, donde está el corte, y luego lo complementamos con una encuesta a jóvenes profesionales. No voy a contar cómo fue todo esto, fue sumamente enriquecedor. Yo fui a casi todas las 150 de arriba porque quería saber y conocer, iba con un académico, entonces hacíamos la complementariedad de los dos contextos porque queríamos llegar a la mujer. Moraleja, eran otros tiempos, pero tú has mencionado eso. Trabaja con la mujer. En ese momento la mujer tenía un problema de autoconfianza muy grande, que yo creo que gracias a Dios hoy esa autoconfianza es muchísimo mayor, porque nos damos cuenta. Estoy hablando del año, nosotros presentamos esto en el año 2005. Y entonces vimos que realmente eso era verdad, es decir, la mujer que se planteaba que quería llegar arriba no se planteaba su carrera profesional como yo creía que se le iba a plantear, como yo, que era una madrastra, que no me ocupaba suficientemente de mis hijos, no, era de una manera distinta. Entonces, vuelvo al momento actual. Mi pensamiento es que de verdad lo que necesitamos es trabajar con las mujeres. De aquel estudio surgió un programa maravilloso. Yo creo que de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida, no sé si aquí a lo mejor hay alguna mujer lidera, que fue el programa Lidera que hicimos de la mano de la Comunidad de Madrid. Por ahí pasaron más de 2000 mujeres. Eran unas jornadas, eran un proyecto, eso sí, cogimos a los mejores. Y eso sí, los mejores entraban con una condición. Aquí no hay victimismo. Nosotros nos tenemos que convencer que podemos y que si queremos podemos llegar donde sea, que la sociedad, como nos está demostrando, nos quiere, nos considera, nos necesita, y esa diversidad que comentábamos antes es absolutamente fundamental para el desarrollo de la... Y cuando tú has visto lo otro y ves que eso es posible, porque a mí al principio me decían que es que se decían tonterías, y cuando de pronto ves que la gente te escucha y te escucha con mucha atención y puedes hacer las cosas, pues las haces. Entonces, mi opinión es que de verdad la moraleja está en que trabajemos con nosotros mismos, y algunas me dicen, ¿y con los hombres también? Digo, sí, desde luego, también, pero con nosotros muchísimo. Y que sepamos además que si estamos en una sociedad diversa y el enriquecimiento es muy importante, yo de verdad lo digo, y además porque me encantó en ese estudio, en esa encuesta que hicimos al final, estoy hablando del año 2005, hubo un dato que a mí me sorprendió súper gratamente. Fue solo un poquito,
pero un poquito más de hombres que de mujeres contestaron que los hijos eran jóvenes profesionales, claro que le iban a influir en su futuro profesional, porque se querían ocupar de ellos. Es decir, el cambio de la sociedad en su conjunto, de hombres y de mujeres, el cambio que nosotros, y además yo creo que las que nos han impulsado a finales del siglo XIX, a primeros del siglo y durante todo ese siglo, que fueron las que de verdad nos han llevado a donde estamos, a mí me parece alucinante, pero es que también tengo que poner encima de la mesa, y creo, por eso digo que hay ciertas cosas que a mí me preocupan. Creo que es alucinante el cambio también de todos los hombres, y por eso lo tenemos que hacer siempre con la perspectiva de que estamos en una sociedad de iguales y que es muy importante que nosotros sepamos que si pasa algo no tenemos nada más que levantar la mano. Y eso es muy importante, porque si nosotros levantamos la mano de que hay algo que no está funcionando bien, todo el mundo nos va a apoyar. Todo el mundo, nos van a apoyar los medios de comunicación, nos van a apoyar las instituciones, nos va a apoyar la directora de Recursos Humanos dentro de las organizaciones, nos va a apoyar todo el mundo. Y eso creo que es muy importante, que todos nosotros nos concienciemos que lo podemos hacer, que de verdad tenemos todas las oportunidades, y como decían las que habían participado en Lidera, que para mí es lo más maravilloso del mundo y que me siguen parando, yo soy una mujer lidera, y lo que más me gusta que dicen es que después de Lidera para mí se abrió como una ventana y me di cuenta que yo no dependo de los demás, dependo de mí, y que si yo quiero, claro que puedo hacerlo, porque le meto toda la carne en el asador y lo puedo hacer. Y eso verdaderamente es la sociedad en la que estamos ahora mismo, que es una sociedad de iguales y que tenemos todas las oportunidades para llevarlo adelante. Muchas gracias. Perdonar el tiempo. De verdad, no, muy interesante. Vamos viendo además entre el marco normativo, el programas, como dice Lidera, también va resultando la diferencia entre hombres y mujeres, lo has dicho, el carácter de las mujeres, que parece que también influye, ¿no?, para ser líderes. Y Marta, ¿tú qué piensas? Pues la verdad que es que casi me dan ganas de empezar con algunas preguntas que sí que me gustaría luego abordar. Por ejemplo, el tema de mujeres emprendedoras e innovadoras. Lo que sí que está también bastante demostrado es que ese 20% puede estar relacionado no solamente con levantar la mano, que es una parte que, vamos, yo estoy en ello, ¿verdad? Porque a eso me dedico, a fomentar que todo el mundo, sino, por ejemplo, la financiación disponible para emprendedoras, que tú podrás hablar mucho mejor, o la tasa de gente que abandona, ¿no? Porque yo llevo a los alumnos todos los años a Silicon Valley, que es donde viví 15 años de todas maneras, y lo que es cierto es que cuando invito a emprendedores a clase, a hablar, etcétera, la tasa de emprendedoras que han desaparecido es mayor. Pero bueno, esto para luego. Un post-it aquí en la, como me gusta hacer a mí en la pizarra, un post-it. Pero volviendo al tema de empresa y conectando con lo que decía Alejandra, ¿no? Sí que es cierto que se ha puesto mucho énfasis y han tenido resultados con sus positivos y negativos las cuotas para los consejos de administración en empresas cotizadas. Y ahí vemos que de media, bueno, yo creo que hay un estudio, el último, que de media tenemos las 32% de las empresas cotizadas cumplen, pero como tú has dicho, la variación entre las que están a 40 y un poco menos. Donde falta un poco es en las posiciones de dirección y ejecución, distinto de gobierno, obviamente. Todos distinguimos quién toma decisiones de un tipo de otro, y ahí estamos como a la mitad, 16%, ¿no?, en las empresas cotizadas. Yo también he mencionado las empresas familiares, donde un creciente número de mujeres cogen las riendas, no solamente el papel de detrás de unión familiar, sino también profesional de desarrollo dentro de la empresa familiar. Y realmente me ha gustado mucho el enfoque que habéis dado de la oferta y la demanda, o sea, lo que pueden hacer la demanda por parte de los empresarios, ¿verdad?, y las empresas para facilitar ese acceso, y la oferta, o sea, las mujeres mismas accediendo a esos puestos. Yo sí que tenía, o sea, sobre los efectos que puede tener, bueno, el Diversity Bonus. Hay un libro que se titula literalmente así, El bono de la diversidad. Es un compendio de todos los estudios explicando que sí que hay de media lo que estamos apuntando. O sea, en conjunto, cuando te encuentras equipos más diversos, ahora que la mayor parte de empresas en el sector conocimiento, que son todas, al final, estamos en el negocio de
Pues esos equipos que son diversos, muchas veces remotos, a menudo globales y a través de empresas, se benefician de esa diversidad conjunta e impactan los resultados en términos de innovación, patentes, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos que está ese bonus de resultado de tener más diversidad. Por otro lado, tenemos las políticas de conciliación que ayudan no solamente a una empresa o a unas mujeres concretas, sino a la sociedad. Los problemas demográficos que tenemos ahora mismo no se van a solucionar espontáneamente, sino con algunas políticas que faciliten, por lo menos se puede hablar, y es un tema, y tenemos muchas facilidades. La realidad es que yo también me encuentro ahora mismo mujeres jóvenes que con todo su potencial quieren también ser madres y aún así encuentran a veces barreras y negatividad. ¿Qué hacen? Bueno, preparar un informe conjunto, por ejemplo, dice, mira, nosotros sabemos lo que valemos, pero a lo mejor no todo el mundo lo tiene claro y ocurre. Entonces, hemos hecho un estudio de cómo se podrían organizar, por ejemplo, los proyectos de consultoría de manera que requieran menos viajes, que ayuda a todo el mundo, hombres y mujeres, a conciliar. En lugar de estar en 8 proyectos, podemos estar en 4, que requiere menos viajes para todo el mundo, disminuyen los costes de esta empresa, no pierden el talento, porque si no, muchas veces no todas las mujeres pueden volver. Esto es una barrera física. Hay un número de horas limitado en el día, dependiendo del número de proyectos en los que trabajen la gente joven, pueden llegar o no llegar. Esto es algo que las empresas pueden hacer para facilitar. Es el tipo de organización, se inventó hace 100 años, para sectores diferentes, industriales a menudo, no gestión del conocimiento. Y no quiere decir que esas prácticas estén escritas en pergamino, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa penalización a tratar de conciliar que puede ocurrir en sectores, sobre todo en los sectores mejor retribuidos y donde muchas mujeres muy bien preparadas no abandonarían si no fuera a veces por la imposibilidad física, pues yo creo que son cosas que la empresa puede hacer. Ahora, por parte de las mujeres, tenemos todo el tema del lean-in, es decir, la proactividad para ofrecerse. El problema, muchas veces, de que no haya suficientes mujeres en el tubo, vamos a ponerlo, es el embudo, ¿verdad? O sea, si no tiene suficientes al principio, según se va ascendiendo, va a haber menos. Parte es la selección y en eso sí que las empresas y lo que podemos hacer con las mujeres es no pegarse un tiro en el pie antes de solicitar, porque muchas veces decimos, bueno, aquí hay algunas calificaciones que a lo mejor no cuadran con lo que yo puedo aportar. Bueno, no quiere decir que no se puedan aprender, ¿no? Lo que sí que es cierto, está súper demostrado, es que tienden a solicitar menos a la entrada, puestos de entrada demandantes, en el medio, para promociones. Y eso se puede fomentar a través del mentoring, de todas. Entonces, se pueden hacer cosas combinando los esfuerzos de empresa con los esfuerzos que pedimos a las mujeres mismas y con los hombres en conjunto, ¿no? Os voy a decir una estadística y una práctica y con esto acabo, ¿no? Bueno, pero, en fin, yo creo que se penaliza, y esto está claramente demostrado también, las carreras de mujeres cuando parece que llegas un poco antes o un poco más tarde, ¿no? El llegar más tarde a puestos de promoción, dice, es que se ha pasado el arroz, ¿no? Y esto muchas veces es lo que se encuentran muchas personas que quizá debido a la maternidad u otros temas van un poco por detrás. Cosas que se pueden hacer, voy a decir simplemente una ilustración, de nuevo, por añadir algo. ¿En cuántos de vuestros trabajos, y a lo mejor no es el caso en notarios, pero se utilizan las evaluaciones y rankings para considerar a la gente para nuevas promociones, nuevos trabajos? ¿Se utilizan las evaluaciones? Bueno, por lo menos hay uno. Sospecho que en algunas otras hay, en casi todas las empresas de profesionales, obviamente up or out, en el ambiente legal, profesionales. Bueno, pues uno de los experimentos que hicieron unos colegas míos en Ivy League es precisamente porque se había notado que las evaluaciones a las mujeres profesoras, especialmente en las áreas más dominadas, finanzas, por, digamos, más masculinas,
era que había una diferencia de evaluación entre los MBAs a profesoras mujeres y a profesores hombres muy notable, que era un poco extraña porque las mujeres que estaban ahí eran realmente competentes, Exhibit A. Entonces, lo que hicieron fue pasar de una escala de 1 a 10, donde la mayor parte de las mujeres acababan en un 8 por ser muy buenas, pero los hombres muy buenos acababan en el 10, a una escala de 6. Y las diferencias significativas en la escala habitual de 1 a 6, en lugar de 1 a 10, desaparecieron. ¿Los sistemas de evaluación son a prueba de bomba? No. ¿Qué pasa? Que tendemos a asociar el 10 con es de 10. Esto es solamente extraordinario, ganador del maratón y alguna imagen que muchas veces en los estereotipos se tiende a asociar, no digo que todo el mundo, pero se tiende a asociar con que la mayor parte de esas personas que han estado ahí han sido hombres, no por otra mala voluntad, sino estereotipo estadístico. Cuando rebajas, el 6 no dice nada, no está asociado con esto. A veces se pueden repensar prácticas que hay en las empresas, sea la distribución de proyectos, sean los sistemas de evaluación, que favorecen a todos, no perjudican a nadie, mejoran la facilidad para que el pool de promoción no se vaya estrechando cada vez más. Ahí lo dejo. Habéis estado hablando del mentoring, coaching y quería preguntaros, muchas veces se ha mencionado los estereotipos, los acabas de mencionar tú. ¿Creéis que es importante una lucha frente a esos estereotipos? Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que si se habla de un científico se identifica con un hombre, parece que no tiene por qué ser así. ¿Creéis que esas medidas que las acabas de mencionar tú son necesarias también, aparte de lo que hemos dicho, medidas legales en interés de cada una, que también es importante? Pero el coaching, el mentoring, sí, me corrijo un poquito, ¿eh? O sea, lo que me he referido es que esos sesgos existen, pues como en cualquier toma de decisiones. Todos tenemos sesgos de un tipo o de otro. No me refiero a solamente evaluación, pero lo que yo diría más que lucha es consciencia. Porque creo que la gente no es consciente de esos sesgos implícitos o modelos que hemos tenido. Pero a donde voy es cuando somos conscientes, facilita muchísimo más. O somos conscientes de no solicitar un trabajo, o no me he puesto a tiro, ¿no? Y mentoring sí, es importante. Y una de las cosas, si puedo empezar y luego ya damos la vuelta, es redes profesionales. A las mujeres les benefician muchísimo más. Las referencias son clave, estoy segura de que lo son tanto en vuestro campo como en el nuestro, ¿no? La reputación es clave. Si no estás en una red profesional por no dedicar tiempo, por no considerarlo importante, se verán los resultados y la gente lo va a apreciar, sí, pero esa palabra que cae en el momento adecuado, desde la voz adecuada, a favor tuyo, es lo que puede diferenciarte de una persona con similares calificaciones. Y el tener a alguien que te ayude a desarrollar la carrera con el interés en tu avance y desarrollo profesional es clave. Ahí me callo. Luego además me habías hablado de notarías y decías que no lo conocías. Como luego trataremos de experiencias profesionales, yo no quiero acaparar, pero bueno, luego hablamos sino también de lo que es en notarías. Muy poquito, que a mí no me corresponde. Bueno, estáis hablando de distintas medidas. Yo lo que he estado viendo, estudios, siempre está desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero faltan muchas veces, o yo no lo he encontrado, estudios económicos respecto del impacto económico de todas estas medidas en las empresas. No es que esté cuestionando nada, ni mucho menos voy a negar que hayan sido necesarias, ni creo que ninguna lo vamos a decir. Pero se puede hablar de ese impacto económico que ha supuesto para las empresas estas necesarias medidas para el liderazgo de la mujer, para la incorporación de la mujer. Sí, bueno, yo creo que es fundamental, la verdad, y yo también lo echo de menos muchas veces. De hecho, nosotros en AEB tenemos el Comité de la Mujer, que bueno, luego podemos hablar de experiencias personales, pero tenemos un Comité de la Mujer que ayuda a una red que ha surgido de las propias entidades, ¿no? Que se llama Women in Banking, que son redes que han surgido de manera natural entre mujeres en distintas entidades, se han ido juntando y ahora hay una gran red de mujeres en banca aquí en España.
y desde el Comité de la Mujer, digamos, pues hemos creado algunos referentes, ¿no? Ya en las entidades ya mujeres consolidadas en posiciones de liderazgo, y nos juntamos para asesorar, para ayudar, para darle, bueno, valorar también mejores prácticas entre las entidades y bueno, ayudar un poco también a comunicar, a divulgar un montón de cosas que hacemos con esta red de mujeres de Women in Banking, ¿no? Y un cometido que tiene nuestro Comité de la Mujer en AEB es precisamente el análisis. O sea, yo creo que es estupendo hablar como estamos hablando hoy, porque nos sensibilizamos todos y compartimos, pero yo cuando tú aportas datos, profesora, es una gozada. O sea, al final también a lo mejor Juan Pablo Riesgo, que hubiera estado aquí también con informes, con tal. Yo cuando buscaba hoy, ¿no?, preparando esto, informes, bueno, alguno tenemos, hay un buen informe de la OIT del 19 que nos cuenta cómo empresas con una cultura de diversidad y con medidas, ¿no?, de inclusión, pues tienen sí unos ingresos que pueden estar entre el 5 y el 20% superior. Difícil cuantificar, difícil medir, pero al menos de manera cualitativa, ¿no?, hablando con los órganos de dirección o incluso los consejos, valorar cómo esa cultura de diversidad ha impactado también en los resultados económicos. Es difícil, digo, porque estamos en un mundo que se transforma tanto, que está el mundo digital, o sea, todo la parte digital, o sea, la transformación de tantas cosas a la vez, que yo creo que es difícil aislar el fenómeno de diversidad. Pero dicho eso, claro, de manera, digamos, conceptual, podemos pensar que una empresa más diversa pues tomará mejores decisiones porque, bueno, porque tiene distintas sensibilidades, mejor reflejo de lo que es la sociedad, mejor reflejo de lo que es la base de clientes, etcétera. Ahora, dicho eso, yo echo de menos el análisis y bueno, estoy intentando trabajar ahora también con CUNEF, que es nuestra universidad de la banca, para ver si podemos hacer alguna contribución ahí, que me parece que es importante, porque es verdad que hablamos de estas cosas y me encantaría poder hablar más de tal. De manera, de nuevo, cualitativo, pues sí, hay cosas de nuestro sector y a lo mejor conecta un poco, podemos hablar del tema de la mujer emprendedora, que me parece muy interesante lo que has dicho, porque yo hubiera pensado que a lo largo de esta década hubieran cambiado más los números, ¿no? Y como dices tú, pues es para mí una sorpresa. Yo hubiera pensado que hace 10 años era normal tener digamos, un ratio más bajo de mujeres emprendedoras, pero hoy en día, que se habla tanto, que se impulsa tanto desde distintos ámbitos de la sociedad, también el educativo, pero no solo, yo creo que en las familias ya es más aceptado también, en fin, hay un poco ahí, pero sigue habiendo eso. Y no sé si tiene que ver con algunas cualidades que hemos detectado nosotros en nuestro sector. Las mujeres, por ejemplo, que gestionan carteras de riesgos, normalmente consiguen niveles de impago más bajos, es decir, son mejores, no quiero decir mejoras, pero consiguen ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque, entre otras cosas, porque las mujeres tendemos, de nuevo, aquí no hay nada categórico y aquí, por favor, todos los disclaimers posibles, porque esto es cuestión de personas, pero tendemos bueno, quizás a empatizar más, a preguntar más, a buscar más otras dimensiones de la persona y no solo su comportamiento financiero, sino cómo está la familia, qué tal tu madre, tu tía, no lo sé, o sea, entramos en conversaciones más amplias y esa visión un poco más amplia de la persona, del acreditado, pues da información no formal que aporta mucho al perfil de riesgo y esto pues está demostrado en algunos estudios que ayuda a bajar la tasa de impago de estas carteras de riesgo gestionadas por mujeres. Bueno, me parece interesante como dato. Y así, pero creo que necesitamos más información, más datos, porque me parece importante que entre todos podamos construir un poco ese, yo lo llamo el caso de negocio de la diversidad, ¿no? El business case de la diversidad, bueno, pues para tener la información y para orientarnos mejor y para seguir convenciendo a los que no estén convencidos de que esto no es importante solo por tener una sociedad mejor y más igualitaria, sino porque tiene un rendimiento económico. Totalmente. Somos más eficientes y bueno, por ahí van los tiros. Así que más análisis, por favor. Sí, tenemos, pero sí es necesario, y son datos objetivos, como decía, no es que estemos cuestionando nada, es tener información para ver, parece ser que sí, que es desde el punto de vista económico tiene más beneficios la empresa cuanto mayor integración hay. Pero a mí me faltaban también esos informes, no sé si vosotras, María. Sí, pero fíjate yo que estoy completamente de acuerdo contigo, que necesitamos información, siempre la necesitamos,
pero no siempre es una información cuantitativa. No, eso es verdad. Porque los datos ahí están, las interpretaciones de los datos también las conocemos. Pero yo me gusta ir siempre a las causas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no cambia? Es decir, si nosotros, que fíjate que los datos son, ya los hemos, y tú misma los has enunciado, ¿no? Oye, ¿cómo estamos? Ya hemos llegado al 40%, 30 y muchos, 40% en los consejos. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos a posiciones de primerísimo nivel en las empresas del IBEX, hay 3 presidentas, ¿vale? Si sumamos consejero delegado, el CEO, una más con Dancausa, 4. Entonces, oye, es que me estoy yendo al 2004 cuando hice el estudio, era un 3% aproximadamente. Eso por una parte. Y por otra parte, me vuelvo otra vez a este mundo, ¿vale? Y me voy al tema que me decía Marta. Te voy a preguntar del tema de la financiación, porque sí, estamos en un 80-20, pero es que la mujer no tiene las facilidades para obtener la financiación que tiene el hombre. Mi pregunta siempre es, oye, ¿creéis que al dinero le importa el sexo? Es decir, ¿el inversor a qué va? El inversor va a multiplicar su inversión y le es igual que sea mujer, hombre o medio pensionista. Lo que necesita es un buen proyecto y ver un equipo competente que además se sabe vender. Y aquí vamos a otra cosa, que además las habéis apuntado anteriormente, y es completamente cierto. Nosotros en España en general, yo acabo de leer un libro que considero que debía de ser de lectura obligada, luego os hablaré de esto para no... Pero creo que uno de los problemas que tenemos los españoles es que no nos vendemos como deberíamos de vendernos, porque de verdad creo que somos muy buenos, hay un talento, y cuando yo veo que vienen los inversores y vienen los empresarios a South Summit, a España, se quedan anonadados. De verdad, están entusiasmados y de hecho tenemos a primerísimas figuras internacionales en la gran empresa, en los Big Five estos, en todas partes, startuperos espectaculares, ellos y ellas, de todo, fantástico. Nos lo tenemos que creer, y ojo, nos tenemos que saber vender. Entonces, ¿qué pasa en el tema de la financiación? Pues pasa lo mismo que pasa siempre, que nosotros biológicamente somos distintos. Y además, ojo, hemos dicho que realmente si yo voy a cumplir 70, quiere decir que llevo viendo esto desde que me preocupó aproximadamente en el 4, que yo iba a cumplir, y de hecho cumplí presentando el libro, 50 años. Estamos hablando de 20 años y yo ya hablaba de 10 para atrás. Estamos hablando de hace 30, 35 años. ¿Sabemos los siglos de historia que tenemos por detrás con los roles perfectamente delimitados? Tú has comentado la cultura. Caray, claro que influye. Es decir, es que son unos cambios que son tan profundos y que por otra parte, si biológicamente somos diferentes, pues por eso es por lo que yo siempre insisto, y tú tienes una profesión que a mí me apasiona, porque es que la necesitamos todos los días, y claro que necesitamos el coaching, todo lo que haga falta. Pero para convencernos de que de verdad, mira, yo tengo un amigo al cual adoro y le admiro muchísimo, que tiene una agencia de publicidad y su lema es: si no vende, no vale. Y yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, si no vendes, no vale. Y la mujer es buenísima, y es buenísima emprendiendo. Yo no hablo de todas las mujeres, no hablo de emprendedores en general. Hablo de emprendedores innovadores, que son las startups, y es lo que nosotros analizamos, que es un sesgo. Es decir, el emprendedor innovador no es el que hable, que a lo mejor sí abre comercios, pero es de otra manera. Es emprendimiento innovador con carácter global y con, además, la característica de la startup como tercera es la escalabilidad de crecimiento rápido, ¿no? Con lo cual es un contexto diferente a cualquier tipo de emprendimiento. Pero ahí de verdad es muy importante. Entonces, y luego, porque nosotros hemos analizado, como tú muy bien dices, es que necesitamos saber. Y hemos dicho, oye, ¿cómo es la startup de la mujer? ¿Cómo evoluciona? La mujer es buenísima emprendiendo.
tiene ese problema y que nosotros tenemos en general por miles de características biológicas, culturales, mil cosas que nos lo tenemos que quitar y nos tenemos que concienciar. Y has dicho una cosa que a mí me encanta, es que yo lo digo a diestro y siniestro, tenemos que formar parte de las redes, pero no de mujeres, de todo, mixtas. Porque si estamos ahí, se acordarán de nosotros. Y si no estamos y decimos que es que no merece la pena, porque eso es todo, porque es cosas que les gustan a los hombres, pues fatal, porque es que si no estamos, no nos ven. Es decir, que tenemos que formar parte, y están encantados de que formemos parte de todas estas redes, son utilísimas, ¿no? Entonces, mi tema es que de verdad tenemos que primero saber, como muy bien decís, ese conocimiento tiene que ser muy amplio, es decir, en un contexto muy amplio, saber causas, es decir, para poder tomar decisiones. Por eso hicimos ese estudio cualitativo, para escuchar a las mujeres. Oye, ¿cómo has subido arriba? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué trabas te has encontrado? ¿Qué problemas? ¿Te has considerado discriminada? Estoy hablando del año 2004, ¿eh? ¿Te has considerado en algún momento discriminada? Temas retributivos, se hablaba de todo. Entonces, de verdad, los resultados fueron francamente buenos, ¿no? Entonces, para mí, dices, oye, a la hora de tomar decisiones, esta información es clave. Yo, por si sirve de algo en términos de tratar de calcular el impacto económico que puede tener en las empresas, y estoy completamente de acuerdo que es lo cuantitativo y lo cualitativo, pero claro, estoy en una escuela de negocios, de business case, ¿no? Hay que probarlo. Pero acaba de salir, o al menos lo he visto comentado en Chief, un estudio de Accenture donde tratan de cuantificar y dice que las empresas que no son inclusivas de la diversidad están perdiendo en Estados Unidos. Ellos estudian en Estados Unidos y van a vender. Venden. Es decir, todos sabemos que la consultora vende. Pero lo que dicen es que las empresas no inclusivas están perdiendo $1 trillón, o sea, $1 millón en dólares, al año por no ser inclusivos. ¿Cómo mides eso? Rotación. Se puede medir los costes de rotación, que poca rotación es mala, pero mucha rotación es mala también, y cuesta mucho a las empresas sustituir al talento que has llegado casi a senior manager y se te van en ese momento, por ejemplo, ¿no? Rotación, baja productividad y falta de motivación para innovar. Si saben que no hay recepción a nuevas ideas, todo el caso de diversidad que estamos aquí exponiendo brillantemente se cae, porque esas ideas no salen a flote si hay un miedo de que las disparen antes de salir, ¿no? Entonces, eso sí que tiene costes de que han comparado empresas en el mismo sector, parecido tamaño, resultados financieros, situación económica, y comparado los resultados, las más inclusivas y las menos, puedes medir los costes, la productividad, etc. Bueno, no lo sé si esta prueba de bomba, como bien sabemos, lo que sí que está claro es, yo a veces me ayuda a pensar en esto, ¿no? Por un lado, ineficiencias. Si estamos pagando más a unas personas con las mismas calificaciones que a otras, pues nos estamos gastando demasiado dinero, eso es un coste. O sea, desde un punto de vista meramente económico, hay una ineficiencia en el sistema. A lo mejor habría que bajar todos los salarios al nivel de esas calificaciones, no aspirar a subirlos todos a igual, pero bajarlos. Claro, esto lleva debate en la clase. Os podéis imaginar que nadie quiere bajarse el salario, por lo menos que yo conozca. No sé si aquí en la sala cambia pero... Atracción de talento. Esto es obvio. Una empresa que tiene reputación de buena cultura atrae las mejores preparadas. Y si lo que estamos atrayendo es diversidad, o sea, porque la reputación corre como la pólvora. Las referencias que hablábamos, estas redes, te sirven para saber si un empleador también acepta esa diversidad o no. La S de la SG. Todas las empresas, a última instancia, van a tener, de alguna manera, estemos a favor o en contra, aunque solo sea por temas regulatorios, esa S que pase más allá de compliance, que yo sé que da trabajo a los abogados y está muy bien, pero más allá de compliance, el facilitar algo que no sea simbólico, sino valorado, ¿no? Y yo creo que, y voy a dejar en un tema positivo, si a alguien le interesa indagar un poquitín más, yo en España no he encontrado algo similar, pero en Suiza y en Alemania hay websites del gobierno, o sea, públicas,
Una se llama Logib, ¿no? Con B, donde tú puedes poner los datos de tu empresa, cuántos empleados, lo que están cobrando, proporción de mujeres, etcétera, y te ayuda a analizar con confidencialidad. O sea que tú tendrías que meter los datos de tu empresa, es una fuente del gobierno, se supone que, bueno, te puedes fiar, pero es Suiza y en Alemania también. Entonces, eso puede ayudar como a un baremo en caso positivo de tratar de poner medios para calcular. Pero es que es extraño que siendo importante tener esos datos, y lo estáis diciendo, que no haya estudios cuando hay estudios casi de todo. Pero bueno, habéis mencionado casi todas el tema retributivo, que es otra de las cuestiones que yo creo que habría que tratar, el marco retributivo. ¿Dónde nos encontramos ahora? Y más, y tú lo has mencionado, María, las causas de la situación en la que nos encontramos, si hay diferencias entre hombres y mujeres y cómo se pueden solucionar. No sé quién quiere comenzar. ¿Quieres, María? ¿Sí? Pues empiezo yo. Este es un tema muy peliagudo, el tema retributivo. Porque aquí influyen muchas cosas. De nuevo yo me voy a la diferencia por tipología de empresa, que es importantísima. Es decir, a mí me dices, iba a decir Santander porque te identifica, pero las grandes corporaciones, el IBEX, ¿tienen diferencias retributivas por esto? Y yo te digo, mira, es imposible. Que se hagan diferencias porque en un momento determinado, como es normal, interesa a determinada persona y demás, puede haberlas. Pero en general, es decir, las políticas retributivas y mucho más con todas las directrices establecidas, vamos, a mí es que no lo pongo en duda, ¿vale? Pero bajamos la pirámide y nos vamos a este volumen ingente en donde me encuentro yo mucho más en la P, ¿vale? Que son, es decir, ahí, primero, es complicado porque yo creo que es muy importante ponerse también en el papel, y eso que suele haber, todos tenemos nuestros parámetros y demás, pero es muy difícil establecer, pero no ya únicamente por diferencias de diversidad de género, es en general. Y hay otra cosa que volvemos otra vez a las características de los hombres y de las mujeres, es que el hombre ha aprendido, porque además históricamente ha dependido de la familia y en muchos casos, no nos olvidemos, sigue dependiendo, aunque la mujer esté trabajando cuando los dos en la mentalidad, yo hablo de mentalidades, no hablo de realidades, hay muchísimas parejas en donde el nivel retributivo de la mujer es infinitamente mejor que la del hombre y por tanto la familia depende de ella, pero en un porcentaje importante tenemos. Yo creo que es muy importante que nosotros seamos honestas con nosotros mismos. Yo creo que nosotros culturalmente somos mucho más libres en nuestra decisión y que hay mujeres que deciden si quieren apostar, porque apostar para crecer supone trabajar mucho más, no cabe la menor duda y por tanto eso hay que verlo. Entonces, en el contexto de las pymes, ahí pues lógicamente, si tú tienes personas que te son claves dentro de la compañía, pues de nuevo vuelvo a levanta el dedo. Es decir, es que nosotros nos tenemos que hacer valer. Y luego hay otro tema que a mí me importa y creo que no está bien medido, que son los niveles comparativos dentro de las diferentes escalas, y tú ahí sabes seguro como profesora muchísimo más, se equiparan determinadas funciones que están puestas en el mismo nivel que no son iguales y que unas que a lo mejor están mejor remuneradas, están más en los hombres y otras que están menos remuneradas pero están equiparadas, están más en las mujeres. Y eso distorsiona, pero yo de verdad, a mí estas diferencias retributivas tan inmensas, sin tener datos y esa información complementaria que digo que es muy importante,
desde luego, cuando tú vas a empresas grandes, yo las veo que es muy difícil. Yo creo que hoy día todo el mundo tiende a que no sea por tu condición de hombre, mujer o lo que sea, porque ya sabemos que hoy además esto es mucho más amplio, sino por lo que tú aportas a la compañía y por tanto por los diferentes niveles. Pero no cabe la menor duda de que hay unos que se saben vender mejor que otros. Y depende de lo necesario que es eso. Por eso, de verdad, yo insisto hasta la saciedad que es muy importante el que, independientemente de cuál sea el tipo de empresa, la mujer se tiene que aprender a vender. Todos nos tenemos que saber aprender a vender y que a la hora de comparar los niveles retributivos se comparen de verdad temas que son iguales, porque yo creo que no se comparan. Por favor. Ahí puedo aportar datos. Porque justo... Pues deberías haber empezado. Justo, no. Pero yo creo que, no sé cómo acabé en este radar, pero justo en Nature, que yo creo que es una publicación científica bastante fiable, acabamos de presentar un estudio con los datos más fiables que hay, y eso sí que lo digo de verdad, en el mundo. O sea, son 15 países, todos lo más avanzados posibles, con datos que son vinculados empleado-empleador, con una muestra representativa de toda la fuerza laboral de cada uno de estos 15 países y con los análisis más detallados tratando de controlar por todos los factores de potencial equívoco que tú mencionas, ¿no? Seguramente estaréis familiarizados con la muestra continua de vidas laborables, ¿no? Porque sirve mucho para los estudios de son las historias laborales de una muestra representativa del 4% de España en todos los sectores, todos los tamaños de empresas, todas las ocupaciones, todas las industrias, y con el historial laboral desde 1962, que unidos los datos de seguridad social reportados por los empleadores, por las empresas, con los datos de impuestos, ¿no?, de Hacienda, te dan la visión más completa, digamos, detallada del mercado laboral y de lo que está ocurriendo con retribuciones, impuestos, etcétera. Obviamente hay algo de economía sumergida en todos los países, pero ¿hasta dónde se puede medir algo medible? Creo que ahí hemos tratado precisamente porque esa pregunta, igual que tú decías yo desde... La pregunta que me preocupa desde el principio, pues a mí me preocupaba tratar de llegar el momento en que pudiéramos realmente analizar cuánta de esta brecha salarial, que en España en bruto son 16% más o menos, 15,8%, si sacas la muestra representativa de la fuerza laboral española, ¿vale? 16%, de la cual la que no se explica por la distribución de hombres y mujeres diferencialmente en ocupaciones, empresas, sectores de elección personal o de no otra opción, pero opcionales, queda un 77%, es decir, el 12% de esa brecha no se puede explicar por el tamaño de la empresa en que trabajas, por la situación financiera, los resultados de esa empresa, por la geografía en la que vives, por el tipo de trabajo que realizas, por que estés en una empresa que paga más dentro del sector, porque no es lo mismo ser, por poner banquero, pero abogado, no es lo mismo una empresa que otras, todos sabemos. Y tú dices, bueno, tú puedes elegir trabajar en un despacho de abogados o en el otro, y eso ya supone de entrada una diferencia, aunque sea exactamente el mismo trabajo. Vale, controlamos por eso. Remueves todo lo que se debe a empresas que pagan mejor, a sectores que pagan mejor, a trabajos que están más altos o más bajos. Y con un hombre y una mujer en exactamente la misma posición, en la misma empresa, situación geográfica, etcétera, queda ese 12% que no cabe explicar. Entonces, puedo entrar en más detalle, pero no voy porque es un rollo. Pero sí que me gustaría compartir con vosotros otra anécdota de cómo importa esto de el entender la persona humana y humanizar la sociedad y la empresa, que yo creo que es a lo que podemos aspirar juntos. Cuando esto se empezó a estudiar con los primeros datos muy completos de Dinamarca, en España tenemos una muestra representativa del 4%.
pero en Dinamarca es todo el país, 4 millones casi, ¿vale? Depende del año, pero tienen todo el historial, que a algunos no les gustará, pero hasta de las medicinas que te da la Seguridad Social, lo sabéis, ¿no? Todos los datos están en la base de datos del gobierno y los investigadores que han podido trazar la evolución de esa brecha laboral, a ver qué os parece la variable que más impacto tiene en reducirla. Que el CEO, el director general de la empresa, tenga hijos y en concreto la primera sea hija. ¿A que no te sorprende? Pero hubierais pensado en esa variable, os la estoy dando por anticipado. Yo si estuviera en otro foro con más tiempo... Clase no nos la regalabas así. Pero efectivamente cuando lo pensamos dices, tate, humanidad, es que de repente se ha dado cuenta, oye, vamos a ver esta diferencia. No pasa si el primero es hijo. Entonces, y luego, si hay más hijas, etcétera, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que no haya una diferencia entre empresas. Bueno, mi conclusión es que obviamente hay que saber quién es el director general de la empresa que te contrata y si tiene una hija, ¿no? Conclusión práctica, pero no, lo digo medio en broma, medio en serio, ya me entendéis, ¿no? La mujer humaniza, o sea, da vida a la humanidad, pero yo creo que también, si lo consideras, puede humanizar las relaciones laborales en la empresa de una manera inesperada, o quizá, y yo creo que tenemos un rol de colaboración, esto es, que me parece esencial. Muy interesante. Y Alejandra. Bueno, yo sobre estos dos comentarios breves, porque ya habéis dicho mucho y bueno, a ver, yo diría, es un tema sensible, es un tema sector a sector, empresa a empresa. Hay otro factor que yo creo que es importante, que es la longevidad de la empresa. Hablaba antes de cómo el 19% de la fuerza laboral de la banca española eran mujeres en el 87. ¿Eso qué significa? Que la antigüedad, que siempre hay, digamos, está remunerada, pues es sobre todo recae en los hombres, con lo cual naturalmente hay un gap, tú lo has cuantificado en un 16%, entiendo, para la economía en general, en nuestro sector está por ahí también, y ese gap hay que irlo cerrando, pero claro, hay un proceso también natural, no lo podemos hacer de un día para otro porque supondría solo subir el sueldo y solo incorporar mujeres y esto pues no es bueno para la sociedad tampoco, con lo cual, bueno, pues tiene que haber una transición, hay que trabajar en ello, hay que ser conscientes, hay que medirlo, hay que saberlo, hay que gestionarlo, ¿no? Pero creo que, como digo, es difícil. Cuando mides esto, la brecha salarial, si la medimos en el volumen, en lo que se le paga a los hombres, lo que se le paga a las mujeres, pues en esta situación, lógicamente, va a haber esa brecha, ¿no? Bueno, lógicamente es una palabra mal aplicada ahí, pero en fin, quiero decir que hay que gestionarla, ¿no? Pero que se entiende, quiero decir, que tiene una historia, que tiene una razón de ser. Ahora, donde hay un trabajo que para mí es urgente y donde no debe haber tolerancia es en el igual a igual, ¿no? En el equal pay gap que llaman los anglosajones, que aquí no sé exactamente cómo se llama. Claro. Es difícil. Equal pay for equal work. ¿Cómo? Equal pay for equal work. Tú decías, María, y es verdad, que al final muchas veces es difícil modelizar exactamente a igual, como es exactamente el mismo puesto de trabajo, pero bueno, yo creo que para eso está la inteligencia artificial, ahí sí que hay que empeñarse en identificar que no exista esa brecha. Para mí esa es, vamos, urgente, importante e intolerable, eso sí. Y luego, una anécdota personal, estoy de acuerdo contigo, hay que identificar cuáles son, quién es el CEO, me parece muy bien, y si tiene hijas o no, y creo que parte de este trabajo lo tenemos que hacer nosotros también, nuestra generación, y en particular, no por nada, pero aquí sí, las madres, o sea, yo no pedí una subida de sueldo hasta que llevaba 7 años trabajando, mi hija lleva 6 meses y le he dicho, pide ya una subida de sueldo, porque es que, primero porque sí, porque es que de verdad que hay que... Bueno, esto se graba, sí se graba, pero que ojalá esta parte la corten, porque esto es muy personal. Pero sí que me parece que también, te digo, que las nuevas generaciones aprenderán de nosotras, creo. Seguro. Claro. Es ir haciendo camino, hay que seguir. Ya son las 8:25, vamos a tener que ir terminando, sobre todo para que haya un coloquio. Pero sé que Marta quería hablarnos de experiencias personales, María... Entonces, hemos empezado con una pregunta abierta, terminamos así con una pregunta también abierta.
María, ¿disparas tú O primero? María. Empezar. Alejandra. Bueno, yo muchas experiencias personales, la verdad. Yo tuve la suerte de estudiar en una universidad de mujeres en Estados Unidos y ahí se te crean unos referentes tan claros, ¿no? Creo que la formación te ayuda también a ir tener una perspectiva sobre esta cuestión y referentes son importantísimos. He hablado ya de lo que hemos hecho en el sector nuestro, que creo que es importante, tanto por la red, el networking, los referentes, y para mí pues haber visto a lo largo de estos años, décadas ya que llevo trabajando en este sector, pues cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo se habla de estos temas, la sensibilidad que hay, los esfuerzos organizativos que hay en las entidades y también los referentes. O sea, tú mencionabas que 4 del IBEX, o sea, la satisfacción y el orgullo de saber que tenemos una presidenta, una consejera delegada, ¿no? De entidades que además son de referencia no solo en España, sino a nivel europeo, a nivel mundial, y te diré que ahora con esta idea de Women in Banking vas viendo que las responsables de estrategia en algunas entidades son mujeres, las responsables de los modelos matemáticos de riesgo, que es lo más, digamos, crucial, importante y que posiblemente podrías pensar que es muy masculino, son mujeres en nuestras 2 entidades líderes, los modelos matemáticos los llevan mujeres, a nivel global además, en fin, que vas encontrando, ¿no? A medida que voy conociendo al sector en este año y pico que llevo en este rol, mujeres no ya en las áreas donde habitualmente las encontrábamos, que eran sobre todo en el área legal. Yo me recuerdo en el banco, en el área jurídica había siempre mujeres, en comunicación había mujeres, ahora ya están en negocio, en estrategia, lo que digo, en las áreas más cruciales, y eso pues es una satisfacción enorme. Yo creo que bueno, eso se irá viendo cada vez más y lo que tenemos que hacer es visibilizarlo y hablar de ello mucho. Hablabas al principio si es importante el tener esas referentes, absolutamente. Si no sabes que existe, no sabes que eres capaz de ser eso, ¿no? No sabes que eres capaz de ser la jefa de en fin, consejera delegada o presidenta o jefa de riesgos o lo que sea de una entidad, con lo cual yo creo mucho en eso. Bueno, yo la verdad es que como experiencia personal es la transformación bestial que hemos visto desde hace unos años a esta parte, que es alucinante, es decir, es otro mundo. Yo tengo la gran suerte de trabajar en una compañía en donde no es que seamos más o menos, es que son prácticamente todas mujeres que llevan las diferentes áreas, y es un equipo no bueno, sino lo mejor, excepcional, es decir, todo lo que se hace es gracias a ese equipo y está formado todo por mujeres, es decir, hay las águilas, no buenas, buenísimas y muchísimas. Necesitamos muchas más. Necesitamos que de verdad nos lo creamos y apostemos por ello y que busquemos todas las vías para lo que hablábamos al principio, y yo os decía que cada vez que termino la presentación que voy a hacer en breve del mapa del emprendimiento, cómo convencemos a las mujeres de que de verdad merece la pena. Y yo os garantizo que en mi vida, que yo no estaba, a mí no me habían preparado para esto, lo que os puedo garantizar es que merece con creces la pena. Es decir, merece con creces. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero tú no te vas a jubilar? Digo, ¿yo dónde voy a ir? Pues mejor que estoy aquí y haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, merece la pena. Y nosotros decidimos, de verdad, es decir, muchas veces luego se juntan otras teorías, pero yo no le veo otra explicación más que decidimos. Decidimos porque poder sí que se puede, ¿no? Entonces esa es mi gran experiencia y mi gran reto, que yo creo que me encantará y estoy convencida que lo compartimos todos, es conseguir eso, es conseguir que de verdad nos lo creamos y que queramos apostar por ello, porque merece la pena. Yo, bueno, tengo mucha menos trayectoria que estas tan interesantes, pero la verdad que sí que me he sentido siempre privilegiada. Voy al tema de la educación. Y si volvemos al tema de lo que mueve el mundo, etcétera, ¿no? He tenido el privilegio de que, aunque mis padres no pudieran estudiar por la situación económica, siempre apoyaron que yo estudiara. He tenido mentores a lo largo de toda la carrera, primero cuando estudiaba en Oviedo, luego cuando llegué al doctorado en Berkeley, mentores hombres y mujeres, incluido Janet Yellen, secretaria del Tesoro, estaba en mi comité de tesis, todavía no sé cómo pasé, pero saqué el doctorado y me parece que algo más, pero... Entonces, aprender de estos modelos.
tuvieran más o menos educación, pero modelos de humanidad y de contribución a la sociedad, para mí ha sido un privilegio que todavía me pincho. Y lo que trato de hacer es, a través de ser todo el potencial ya realizado muchas veces que tengo en las clases, sean de MBA, sean de doctorado, soy mujer en misión, pero es ayudar a potenciar todo ese talento, a concienciar de la capacidad y a aplaudir cuando llegan mucho más arriba que una misma. Eso es también. Y yo muy brevemente, me lo habías dicho, mi experiencia personal y como todos los notarios, para ser notario hay que aprobar unas oposiciones. Claro. Ahí no hay ninguna diferencia que seas hombre o mujer, aprueba quien está más preparado. Desde el punto de vista profesional, pues yo recuerdo que cuando empecé en la primera notaría era la primera vez que llegaba una mujer notario, además los notarios que habían estado eran mayores que yo, no tuve ningún problema ni con los empleados de la notaría, ni con las personas que venían al despacho, y yo creo que en general es lo que podemos decir. Aquí tenemos compañeras, no hay diferencias, no se puede hablar de una notaria de hombres o de mujeres, da igual, somos un equipo y da igual. Puede haber diferencias, lo habéis apuntado todas, en cuanto a la mujer al frente de, a lo mejor la empatía puede ser distinto, pero no se nota y no se nota en el trato con los ciudadanos. Y en cuanto a los cargos corporativos, y ahí sí que creo que el problema no es que tengamos o que haya ningún freno, ni hay un techo de cristal en el notariado. Creo, y tengo aquí dos compañeras que han sido también vicedecanas, que a lo mejor el freno somos nosotras mismas. Totalmente. Cuesta mucho más que las compañeras colaboren y tienes apoyos de tus compañeros, pero nos cuesta más, me parece, en dar el paso al frente. Es cierto que puede haber problemas de conciliación familiar, como en todos los ámbitos. La mujer nos encargamos de la familia cuando son pequeños o cuando ya son mayores, los padres, pero fuera de eso no hay que se pueda señalar en el notariado un límite o un techo de cristal. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros.